Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, ahora yo declaro libertad sobre cada espíritu, una liberación de todo espíritu de ansiedad. Todo espíritu de ansiedad, si estás batallando con la ansiedad, levanta tu mano. Es un espíritu corroboso, para sora baba bajara bacoro shoro kohora baba bajai corrobasata la cara. Si estás cerca de alguien que tenga la mano levantada, solamente tócale en sus hombros. En el nombre de Jesús rompemos toda ansiedad demoníaca. No cabara soba carabariai, cada espíritu de miedo, todas las voces de ansiedad que hablan a la mente, que traten de penetrar el alma, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, ahora yo declaro tu palabra que dice que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, de miedo, de temor, de ansiedad, pero de amor, de paz, de luz y de dominio propio. Dominio propio, dominio propio, dominio propio. Decláralo conmigo, mujer. Yo declaro, yo recibo dominio propio en mi vida, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Otra vez en voz más alta, yo declaro que yo recibo el espíritu de dominio propio en mi vida, ahora mismo. Yo lo activo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si puedes seguir tocando el piano, por el momento. Bueno, gracias. Vamos a seguir en este mismo fluir, amadas, en este mismo espíritu. Les quiero compartir, y no estuve planeando decir esto. Como venimos preparadas, pero Dios siempre tiene la última palabra, ¿verdad que sí? Entonces siempre dejamos espacio para el Espíritu Santo, para que se mueva, para que nos hable, para que nos ministre, porque en esos momentos cuando hay vida, cuando hay revelación, cuando el Espíritu Santo está tocando un área de nuestras vidas, en ese momento es más fácil recibir. Hay una apertura espiritual y siempre es importante no solamente honrar al Espíritu en el momento para responder a lo que Él está diciendo. Okay, de verdad yo sentí tan fuertemente, no había venido aquí pensando en orar para la enfermedad física, pero ahí fue el momento y yo sé que Dios estaba haciendo cosas en varios órganos de sus cuerpos. O sea, yo sentí en los órganos reproductivos que hay problemas, pero Dios está resolviendo los problemas en el nombre de Jesús. Amén. O sea, otros sistemas internos. Muchas veces, amadas, lo que nosotros no entendemos es que muchas veces el ataque físico viene acompañado por un espíritu de ansiedad o de temor. Siempre pensamos en lo peor, las peores posibilidades que me van a decir que va a pasar conmigo. En esos momentos es cuando más necesitamos poner firmes nuestros pies, conectarnos a la palabra de Dios, a nuestras armas espirituales, y el nombre de Jesús es uno de ellos, ¿okay? Y decir que no, en el nombre de Jesús, que no. Yo te resisto. Este verano pasado mi esposo y yo estuvimos ministrando en otra parte aquí en México, y después me enfermé, pues, cosa que nunca me pasa. Nunca me enfermo de haber estado aquí en México. Pues, larga historia corta, o sea, me dio una infección en mi sistema digestivo, y pues yo entré en
un tiempo de batalla, que fueron varias semanas, y pues sí pasé por el proceso médico, pero o sea, aparte yo dije, en el nombre de Jesús, yo no me rindo a esto. Yo no me voy a rendir. Y todos los días yo puse grabaciones de versículos de sanidad y los escuché. Y mientras yo estuve preparando la cena, los estuve escuchando. Mientras yo estuve arreglando la casa, los estuve escuchando. Haciendo, o sea, preparándome para mis clases, para las conferencias, estuve escuchando. Porque estuve sembrando algo en mi espíritu. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ok? Y cuando nosotros sembramos en nuestro espíritu, llega un momento que se llama the tipping point. O sea, el momento, el punto en cuando el balance se cambia. Y eso es cuando revelación viene en nuestro espíritu. Y saben que, amadas, a veces nosotros tenemos que pelear esa buena batalla. ¿Sí me están entendiendo? Y seguimos resistiendo y seguimos aplicando la palabra de Dios, orando en lenguas, o sea, resistiendo, y no rindiéndonos a donde el diablo quiere que vayamos. Amén. Entonces, ahora me voy a dirigir, porque eso es la conferencia antes de la comida. Están conmigo, ¿verdad que sí? O sea, no vamos a rendirnos al alma hasta después, ¿ok? Estamos aquí enfocadas. Y ahora voy a hablar acerca del fuego de la lámpara. ¿Ok? El fuego de la lámpara. ¿Cuántas saben que necesitamos una lámpara? Necesitamos el aceite correcto. Y la lámpara tiene un propósito. ¿Ok? Y vamos a hablar de esa llama que debe de salir de la lámpara, que debe de alumbrar a los demás que están a nuestro alrededor. Y saben que, amadas, Dios quiere que nosotros, como cuerpo de Cristo, que nosotros operemos con este fuego. Dice la palabra de Dios, y quiero hablar algunos comentarios rápidos con respecto al fuego. Dice en el libro de 2 de Timoteo 1 versículo 6, dice: entonces yo te recuerdo a avivar el fuego del don. El fuego del don. A veces el fuego, según circunstancias, diagnosis, asuntos familiares, todo eso nos dirige un momento cuando el diablo quiere apagar nuestro fuego y quiere hacerse dormir al don otra vez. Y nosotras tenemos una tarea. Yo soy responsable para mantener el fuego avivado. No es responsabilidad de Dios. Pablo lo dijo a Timoteo: tú eres responsable. Te voy a recordar aquí, avives el fuego del don. Gracias. De Dios que está en ti por la imposición de manos. Por la imposición de manos hay una transferencia de unción, hay un alumbramiento de nuestros ojos, y muchas veces hay un nacimiento de ese fuego en nosotros. Ese fuego es el fuego del Espíritu Santo. O sea, necesitamos el Espíritu Santo para que alumbre la palabra para nosotros. La palabra es nuestro guía. No me dio tiempo, pero quiero mencionar otros versículos muy brevemente, que la palabra nos purifica. La palabra nos mantiene del pecado. Salmo 119 versículo 11. Que tenemos que guardar su palabra en nuestros corazones para no pecar en contra de él. Entonces la palabra es muy importante, pero necesitamos también el alumbramiento del Espíritu Santo de la palabra. Necesitamos algo en nosotros que va a producir este río de agua de vida de dentro de lo más profundo de mi ser. Y ahí es cuando yo empiezo a fluir. Yo soy sensible a la voz del Espíritu Santo. En mi vida diaria yo soy sensible.
Cuando el Espíritu Santo me dice, habla esto a la persona que está a tu lado, o llama a una amiga, o di esto, yo en mis actividades diarias, yo estoy sometida y yo estoy siendo sensible. Porque a través de un estilo de vida de obediencia y de sensibilidad al Espíritu Santo, ahí una unción empieza a desarrollarse dentro de mí. Todos lo están entendiendo. Y muchas veces pensamos, ay, yo quiero hacer la gran cosa. Saben que las grandes cosas empiezan con las cosas pequeñas. Y son los pequeños pasos de obediencia que nosotros tenemos que tomar para ver los resultados grandes después. Y yo soy obediente, o sea, la verdad lo que acabó de hablar la pastora Gloriana fue muy, muy práctico. O sea, parte de mí es muy espiritual y parte muy, muy práctico. O sea, una de las clases que yo doy en Cristo para las Naciones es el libro de Proverbios. Y hablamos de cosas muy prácticas, hablamos de la vida diaria, hablamos de la vida práctica, hablamos de relaciones interpersonales, hablamos del dinero, hablamos de todo eso, porque todo esto, amadas, afecta el fluir del río en mi vida, afecta la fuerza de este fuego, corta el fluir del aceite hacia el pabilo. Si lo están comprendiendo, ¿ok? Entonces, vamos a salir de aquí con una decisión renovada de ser obedientes en la vida rutinaria, en la vida diaria. Y Dios a lo mejor las va a ordenar a que hagan algunas cosas que no parezcan muy espirituales, pero están estableciendo sus vidas para que haya un fluir espiritual. Y verán los resultados después. Me doy cuenta que aún muchas condiciones físicas vienen acompañadas por un espíritu. O sea, hay espíritus de enfermedad y hay enfermedades que vienen con un espíritu. ¿Y si lo están entendiendo? O sea, hay enfermedades que son enfermedades. No toda enfermedad es un espíritu de enfermedad. Jesús habló acerca del espíritu de enfermedad, pero también habló acerca de las enfermedades. ¿Ok? Pero me doy cuenta que muchas veces tratando con una enfermedad que también puede haber un efecto espiritual. Y a veces tratamos con lo espiritual primero y a veces tratamos con lo físico primero, pero muchas veces es una combinación y no nos damos cuenta que por aperturas que hemos establecido en nuestras vidas, el diablo entra y poco a poco establece una fortaleza espiritual que poco a poco está quitando el fuego. ¿Okay? El fuego está lleno menos y menos y menos y menos fuerte y no nos damos cuenta. Fue el año pasado que yo estuve ministrando en un congreso en Ciudad Victoria, de hecho, y estuvimos en el tiempo de ministración, como pues parecido a lo que tenemos aquí ahora, pero fue, o sea, guiado por algo diferente, o sea, un llamado diferente. Entonces yo estuve orando, poniendo manos sobre las personas y me paré enfrente de una mujer y Dios me empezó a hablar acerca de ella y yo le dije, o sea, tú has amado a Dios, toda tu vida has entregado tu vida a Dios, pero ya al pasar los años, o sea, todavía traes una inquietud, una ansiedad. O sea, le empecé a dar una palabra profética. Y yo dije, o sea, que como hay algo que está sentado encima de tu cabeza, que te está hablando, porque Dios me lo estuvo revelando en ese momento, ¿ok? Entonces yo le dije, pues en el nombre de Jesús, y puse manos sobre ella y oré, y estaba llorando, recibió. El día siguiente vino conmigo y dice, oye, necesito platicarte algo. Dice, pues número uno, la palabra que tú me diste fue muy, muy, muy específica y fue la verdad. Dice, hasta que yo he hablado con mi pastor, porque yo no entiendo
esos ciclos en mi vida, pero tú los identificaste, o sea, por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, si me están, o sea, no fui yo. Y dice, y gracias porque yo sentí una liberación. Y cuando estabas orando por mí, dice, yo sentí que algo en mi cabeza, que literalmente que empezó aquí y fue así, que yo sentí, yo escuché un ruido y que algo se estaba quitando de encima de mi cabeza. Y dice, lo que no supiste es que en mi ojo derecho, que yo al pasar los años, yo empecé a perder mi vista en mi ojo derecho. Y el médico no sabía por qué. Simplemente que poco a poco, o sea, fui perdiendo la vista. Y yo, o sea, eventualmente llegué a ser completamente ciega en este ojo. Dice, pero cuando oraste y después de orar, y yo sentí que ese se quitó de encima de mí, dice, yo me desperté hoy, eso fue 2 días después, porque eso fue el viernes y habló conmigo el domingo. Dice que el sábado me desperté y al abrir mi ojo pude ver. Y dice, pude ver, o sea, algo, o sea, no pude ver muy claramente, pero pude ver. Dice, hoy en la mañana, cuando me desperté, yo pude ver mejor. Dice, ya puedo distinguir, ya puedo ver, o sea, yo puedo ver todo lo que tienes, puedo ver el reloj que está atrás. Entonces, y ella experimentó un milagro de sanidad progresivo, porque algo espiritual que lo estuvo acompañando fue quitada de su vida. ¿Ok? Y me dijeron después, o sea, una amiga suya que fue una líder en la iglesia, dice, ¿saben qué? Mi amiga está perfectamente bien, ve bien, ya está manejando otra vez porque le habían quitado su licencia, o sea, porque era ciega. Dice, ya está muy bien, o sea, pues ya tiene vida normal. Y ¿saben qué, amadas? Necesitamos reconocer que hay momentos cuando el diablo trae opresión a nuestras vidas. Y a veces la opresión empieza a manifestarse en síntomas físicas, pero no es todo caso y no es siempre. Pero necesitamos ser muy, muy astutas y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si eso está pasando con nosotros, si hay algo por ahí que tal vez, o sea, que no entendemos, no identificamos. Ella pudo identificar algunas cosas que habían pasado en su niñez, fue abusada sexualmente. Entonces hay momentos de apertura que dan espacio y lugar al enemigo para que él opere en nuestras vidas. Pero con el Espíritu Santo, amén, con el fuego del Espíritu Santo. Y muchas veces yo he orado por mí misma y nadie me impuso manos, pero Dios hizo algo en mi vida. Así porque nosotras tenemos el aceite, amén. O sea, yo con el aceite del Espíritu Santo, yo tengo autoridad, yo puedo tomar autoridad en mi casa, yo puedo orar, yo puedo decir, Señor, en mi familia no, en el nombre de Jesús, yo. O sea, si nosotros nos unimos para orar juntas, para ministrar, para estar aquí, eso es parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿sabe qué? Cada quien tiene autoridad. Y tú tienes más autoridad en ti que todo el reino del diablo tiene. Tú tienes más unción porque tú tienes al Espíritu Santo. Él es el Espíritu de Dios. Amén. Y con ese Espíritu Santo, nosotros ahí con esa autoridad y con ese conocimiento, y entonces yo empiezo a conectar el conocimiento de la palabra, mis disciplinas, como habló Gloriana, o sea, de verdad, o sea, yo estuve haciendo esto, wow, ok, y esto, voy bien, ok, o sea, porque mi vida es muy ocupada. Entonces, ahí yo puedo vivir una vida que rinda fruto para el reino de Dios. Yo puedo ver testimonios en mi familia. Yo puedo ver personas inconversas en mi familia que llegan a conocer a Cristo. Yo puedo ver milagros. Yo puedo ver una vida que me lleve hacia la gloria. Ahora, sí vamos a tener lucha, porque vivimos en un mundo.
Pero Cristo ha vencido al mundo, amén. Y si yo sigo con Cristo, si yo sigo con el Espíritu Santo, entonces de hoy en un año voy a tener que haber hecho un avance, amén. No, pues no parecen muy convencidas, ok. De hoy en un año ustedes van a ser un poco más maduras que ahora, amén. No van a ser tan problemáticas, amén. Ok, no van a ser tan emocionales, amén. Ok, el esposo no va a ser tan espantado como antes, amén. O sea, vamos a caminar con un poco más de sabiduría, amén. Vamos a ser un poco más disciplinadas, amén. Vamos a tener más conocimiento de la palabra de Dios, amén. Porque hoy yo estoy tomando decisiones fuertes. Y estamos viviendo en un día cuando tenemos que vivir preparadas. Yo no solamente me preparo para eventos, yo vivo preparada, mana. De veras, o sea, yo vivo preparada. Porque no sabemos la hora, no sabemos cuándo, no sabemos qué va a pasar en el mundo. Entonces yo tengo que vivir preparada. Entonces, cuando estamos en esta época de historia que Dios nos ha regalado, yo me di cuenta cuando estuvimos en la época de COVID y después de COVID, cuando salimos de COVID, durante la época de COVID, cuando todos estuvimos en el shutdown, pero ahí yo empecé a tener algunos momentos muy fuertes con el Espíritu Santo. Yo dije, bueno, si me voy a tomar ese receso para meterme profundamente, porque pues no estoy viajando, o sea, no está haciendo tanto como antes. Estuvimos enseñando todo en línea, todos saben en línea, ok. Entonces yo aproveché y Dios me mostró un par de veces, o sea, yo sentí que Dios me dio, y no sé, o sea, simplemente fue en la oración, o sea, mi vida rutinaria, mi vida diaria, orando en casa, que de repente yo sentí que Dios me mostró cosas en el mundo espiritual, por un milisegundo de tiempo, como que Dios abrió mis ojos espirituales. Yo vi que en esa época del mundo, es una de las cosas que yo vi, que yo sentí que la boca del infierno se abrió y que literalmente miles y millones de demonios fueron vomitados y empezaron a rodear al mundo, al globo entero. O sea, yo vi eso como yo estuve afuera en el universo viendo al globo, ¿ok? Y fue muy, muy rápido. Vino y se fue, ¿ok? Entonces yo dije, ok, Señor, ¿qué me mostraste? Y por un tiempo yo pensé que era el COVID. De veras, o sea, yo pensé, pues ese es el COVID que está rodeando al mundo. Y bueno, y sí, yo creo que el COVID, o sea, obviamente tiene sus inicios terrenales, pero también vino acompañado por un espíritu, ¿ok? De muerte. Pero después yo sentí que el Espíritu Santo me estaba mostrando otra cosa, que lo que salió del infierno fue una tarea demoníaca para rodear al mundo entero con terror y con ansiedad. Terror y ansiedad. Porque yo noté una gran diferencia entre las conferencias antes y las después, inclusive con los jóvenes que llegan a Cristo para las Naciones, antes y después. Mucho terror y mucha ansiedad, aún en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué, amadas? Tenemos que resistir esa tarea. Tenemos que resistir ese espíritu. Yo tengo el Espíritu Santo adentro de mí, y a veces nosotras tenemos que sacudirnos en lugar de rendirnos y decir, yo no. Yo con la ansiedad, yo no me voy. No me rindo. No me rindo, no me rindo, no me rindo. Yo voy a hacer guerra espiritual. Ansiedad, te estoy hablando ahora mismo. Ahora mismo, sal de mi alma. No te voy a escuchar. No te voy a hacer caso. Mejor me pongo a alabar. Ok, porque me he dado cuenta que la ansiedad y la alabanza no siguen juntos. Ok.
Yo voy a crear un ambiente aquí para el Espíritu Santo y no para la ansiedad. ¿Sí me están entendiendo? Porque en esa época de historia en la cual estamos viviendo, fíjense que las presiones del infierno van a llegar a ser más y más fuertes. Entonces vamos a tener que ser fuertes para resistir. El terror del mundo no pertenece al cristiano, pertenece al mundo. ¿Ok? Pero yo no, porque yo tengo la respuesta. Amén. Entonces yo tengo que vivir muy conectada al Espíritu Santo. Ahora les quiero platicar mi testimonio, pero antes de esto quiero hablar un poco rápidamente acerca del Espíritu Santo, el aceite. En el Antiguo Testamento, debajo del Antiguo Pacto, el aceite fue un símbolo de la unción del Espíritu Santo. Cuando iniciaron el tabernáculo, en Números 8, cuando Dios instituyó el orden del tabernáculo, dijo: yo quiero que tomen de ese aceite, y con ese aceite ungido, sagrado, separado, van a prender las lámparas. ¿Ok? Entonces pusieron el aceite en la lámpara, y cuando se instituyó el orden de los sacrificios, los holocaustos, dice la palabra de Dios que fuego de Dios cayó del cielo para quemar los holocaustos y los sacrificios. Entonces fue un fuego sobrenatural. ¿Sí lo están entendiendo? Ellos no hicieron un fuego. Entonces Dios les mandó, y Dios dijo: entonces van a tomar de ese fuego, no de su propio fuego. Ahora es toda una predicación, ¿ok? Pero ahí lo pueden meditar esta semana, ¿ok? Van a tomar del fuego santo, y con ese fuego van a prender las lámparas. Y va a ser un fuego perpetuo que nunca van a permitir a que se apague. Nunca, nunca. Orden divino. ¿Ok? ¿Saben que es posible ofrecer fuego extraño? Eso también lo vemos en el Antiguo Testamento, que los hijos de Aarón se les ocurrió una idea no muy buena, que no muy inteligente, de que nosotros vamos a inventar nuestro fuego, vamos a ofrecer nuestro fuego. ¿Y qué pasó? Dios les mató. Porque el fuego extraño no tiene lugar en la presencia de Dios. Entonces, parte del papel del Espíritu Santo en nosotras es quemar lo que no es del Espíritu Santo. ¿Ok? Quemar lo que no es de Él, para que no haya fuego extraño en la presencia de Dios. Para que nosotras vivimos con un temor santo de Dios, de su reino, de sus maneras, ¿okay? De su camino, de su palabra, de su justicia, de su rectitud, de su amor. Entonces, yo no quiero el fuego extraño, yo quiero el fuego verdadero. Amén. Que viene de parte de Dios. Dice en Proverbios capítulo 20, versículo 27, dice que el espíritu del hombre o del ser humano es lámpara de Jehová. Entonces Dios me ve a través de mi espíritu, de la parte más interior en mi ser. ¿Okay? Eso es la lámpara. Dios puso, o sea, en nuestro espíritu humano, ahí está la lámpara de Jehová. Es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, ¿se acuerdan de los niños pequeños desobedientes en la casa, que a veces piensan que pueden hacer cosas, pero mamá les está vigilando? O a veces mamá, tenemos los ojos aquí atrás y sabemos, ¿verdad? Somos expertas. Cuando hay silencio, el silencio es problemático. Okay, eso es una indicación de que se están metiendo en cosas en las cuales no deben de estar. Okay, y piensan que no les estamos observando, pero yo estoy escudriñando sus acciones. ¿Saben qué, amadas? Cuando pensamos que Dios no nos está viendo, lámpara.
está dentro de mí. ¿Sí me están entendiendo? O sea, Dios me está viendo en todo momento. No puedo ocultar, no puedo hacer nada escondido de Él, nada, porque su lámpara es mi espíritu humano. Ahora yo quiero conectar mi espíritu humano con el Espíritu Santo, porque con ese fuego santo yo voy a vivir mi vida. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, muchas veces me doy cuenta de cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo, que muchas veces luego después el diablo viene con un ataque. Él viene con una estrategia. Yo iba a hablar de la parábola del sembrador en la mañana, pero lo dejé para Gloriana, ¿okay? Ella siguió en el tema. Yo dije, wow, ¿okay? Por eso Dios está hablando, ¿okay? Dios está hablando. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, que yo estoy caminando con Él, porque el diablo va a tratar de sacar la semilla. Luego después el Espíritu Santo siembra, pues recibimos la palabra, boom, el diablo lo quiere sacar. Van a tener que tener cuidado, ¿ok? Porque algunos de ustedes, mañana o la próxima semana, el diablo va a tratar de sacar la semilla, y van a necesitar estar listas para decir no, en el nombre de Jesús, no. Lo que yo recibí, yo lo voy a vivir, ¿ok? El diablo no va a sacar la semilla de mi corazón. Yo tengo tierra fértil en el nombre de Jesús, y yo voy a vivir lo que yo he recibido en ese evento, y mi vida va a ser una vida cambiada, ¿ok? Entonces yo crecí en un hogar cristiano, en casa de pastores, bla bla. O sea, yo estoy muy acostumbrada a la vida de iglesia, ¿ok? Entonces yo les platiqué como a los 14 años, o sea, más o menos en esa edad, que yo empecé a tener realmente un hambre para Dios. O sea, yo siempre amaba a Dios. Yo recuerdo que yo como niña, que yo recibí a Cristo en mi corazón, pero realmente fue 14 años que empecé a tener más entendimiento. Eso fue después de que yo fui bautizada en agua, yo creo. O sea, porque yo entendí lo que yo estuve haciendo. Mi papá nunca nos bautizó sin preguntarnos si realmente entendíamos, ¿ok? Él era muy, muy, muy serio en esto, que tuvimos que entender. Entonces yo empecé a tener, o sea, como que yo quería saber más de Dios. O sea, yo fui muy tímida, no tenía mucha autoconfianza. Yo fui la última persona en el universo que se iba a parar aquí en la plataforma para predicar, ¿okay? Porque yo no era así. Entonces en esa época como que empecé a leer la palabra de Dios. También más o menos en esa época, yo creo que como de 15 años, 15 y pico, cerca de 16, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Dios estuvo empezando a obrar en mi vida. Yo estuve leyendo la palabra, estuve buscando a Dios, yo tenía hambre de Dios. Entonces yo, o sea, la semilla estaba ahí, la semilla estaba creciendo, pero vino un tiempo oscuro en mi vida, porque después de esto, o sea, la palabra y el Espíritu Santo, sucedió un tiempo de abuso sexual de parte de un líder en la congregación de mis papás. Y yo, como aquellos tiempos fueron tan diferentes, ¿okay? Número uno, no se hablaba de esto. O sea, no se hablaba nada de esto, de veras. O sea, hoy en día es muy sacado al abierto, o sea, estamos muy alertos, pero ahí no. Entonces yo, o sea, porque por la persona que era, yo pensé, o sea, pues no puedo decir nada a nadie porque no me van a creer. Eso fue lo que yo pensé. Entonces yo nunca dije nada, o sea, ni lo compartí con mis papás, o sea, con nadie. Entonces viví ese lapso de o sea, fueron varios meses, ¿ok? Pero después de que terminó todo esto y por fin lo compartí con una amiga,
Y la mamá de ella, que había sido una misionera, ella me ayudó mucho, se ahorró conmigo, todo. Bueno, entonces, algunos años después, Dios me lleva a Cristo para las Naciones. Y ahí estoy yo en Cristo para las Naciones y estoy escuchando los mensajes y las enseñanzas y las predicaciones. Y como que tampoco en aquellos tiempos no se conocía mucho acerca de las heridas del alma. Hoy en día sí. Pero yo recuerdo, y a lo mejor Adriana te vas a acordar, de ese libro pequeño de Carol Thompson, Las heridas del alma. O sea, muy, muy pequeña. Fue un único libro sobre ese tema que existía en aquellos tiempos, yo creo. Entonces, este maestro ahí en CFNI habló sobre las heridas, Entonces yo empecé a entender lo que me había pasado. Yo recuerdo una noche que alguien estuvo predicando y hablaron sobre el perdón. Y Dios me dijo: tienes que perdonar a este hombre. Entonces yo quería ser obediente al Espíritu Santo. Y yo recuerdo que esa noche, cuando hice, gracias Ivana, cuando hice lo que ustedes hicieron hoy en la mañana, vamos a pedir a todos los que tienen a alguien que tienen que perdonar, ¿okay? Que se pongan de pie, porque vamos a hacer una decisión pública. Entonces me puse de pie. Vamos a hacer una oración. Hice la oración. Vamos a nombrar a la persona. Nombré a la persona, ¿ok? Y ¿saben qué, amadas? Yo no sentí nada. O sea, yo no tuve ninguna, es que sentí una liberación. Yo no sentí ninguna carga, o sea, quitada de mis hombros. No sentí nada en mis emociones. O sea, de veras, o sea, pero yo dije, pues yo le perdono. Y enfatizaron que el perdón es una decisión de voluntad, no es una emoción. ¿Ok? Entonces yo dije, pues yo le perdono. Y de veras, o sea, yo sentí que, pues yo le perdono. ¿Ok? Entonces, que pase el transcurso de mi vida. ¿Ok? Y vamos a acelerarnos pues varias décadas. Y saben que yo nunca sentí, ahora eso fui yo, ¿ok? Eso fui yo, o sea, yo nunca sentí la necesidad de compartir lo que había pasado con mis padres, porque luego esa persona dañó mucho a mi padre, salieron y yo la verdad, yo no quería, o sea, como al pasar tiempo, no quería provocar aún más daño a mi papá. No requiere que él se sintiera, es porque fui un mal padre o algo así. O sea, entonces dije, no, yo estoy bien. O sea, lo compartí con mi esposo, o sea, y sí, o sea, yo seguí en la vida. Y la verdad, sentí muy libre. Entonces, vamos ahora. Entonces, en 2021, no, fue 2019, yes, que mi mamá se parte con el Señor. ¿Ok? Vivieron vida larga en el ministerio por muchísimos años y por fin mi mamá hasta en sus 80s se parte con el Señor y estamos planeando la reunión de celebración de vida de ella. Estamos platicando mucho con mi papá que está solo. Entonces un día mi papá me llama y está muy contento, está muy muy feliz. Me dice, oye, ¿qué crees? Que me llamó fulano, nombró ese varón y dice, y ellos van a venir a la reunión y estoy tan contento para poder verlo otra vez y platico conmigo, o sea, y yo dije, oh wow, y de verdad, genuinamente entonces yo vi, qué bueno que nunca le dije. Entonces, qué bueno papá. Entonces cuando pues terminamos la conversación, yo estuve contenta, pero de repente, amadas, este espíritu de ansiedad, porque cuando sucede un abuso muchas veces entra un espíritu de ansiedad, de temor, que de repente o sea, me había atacado, o sea, por muchos años.
pero yo ya había sido liberada por muchos años, ¿ok? Entonces como ese espíritu de ansiedad, como que el pánico entró a mí otra vez. Y llega a mi mente, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando yo veo cara a cara a esa persona por la primera vez en décadas? Y yo, en una voz audible, yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y Dios me dijo, dije, ¿sabes qué? Tú solo vas a permitir que yo sea quien yo he llegado a ser en tu vida por todos estos años. Dios me dice, permíteme ser yo. Permíteme ser Dios en ti. Eso es lo que vas a hacer. Y yo dije, ok. O sea, yo dije, ok, Señor, I can do that. Eso lo puedo hacer. Entonces llegamos al día de la reunión. Ahí estamos, yo, o sea, junto con mi papá en la frente. O sea, pasamos yo y mis dos hermanos para platicar, para hacer honra, o sea, hablar de los recuerdos y todo. Y yo atrás en la iglesia, yo pude ver este varón sentado con su esposa, pues ya avanzado de edad, porque era o sea, mucho mayor que yo. Entonces yo lo vi, pero no pensé mucho. Y después, cuando estuvimos terminando, la esposa se acercó a la frente. O sea, yo no tenía nada en contra de ella. Entonces la saludé y estuvimos platicando y todo. Y de repente él llega, pues ya viejo. Yo vi que estaba mal de salud, no pudo caminar bien. Y yo le extendí la mano. Y yo dije, gracias por venir. O sea, y sinceramente, yo fui sincera. Y dije, gracias por venir, porque significa mucho para mi papá. Qué bueno que están aquí. Y sin llorar, o sea, porque lo sentí. Entonces me fui caminando a la otra parte del auditorio y todo. Y estuve junto a mi esposo. Mi esposo se fue a platicar con alguien y yo estuve sola. Y de repente me doy vuelta y él está ahí, enfrente de mí. Y me ve y me dice, necesito hablar contigo. Me dice, necesito pedirte perdón por lo que yo te hice. Dice, fue horrible. Yo sé te provoqué mucho dolor. Fue muy perverso. Dice, y necesito que tú me perdonas. Y sabe que, amadas, lo que sucedió en mí fue una de las experiencias más sobrenaturales que jamás he tenido en toda mi vida cristiana. De repente, dentro de lo más profundo de mi ser, yo sentí algo que surgió de mí y fue un río de compasión pura, un río de amor verdadero, una dimensión del amor que yo jamás he experimentado en toda mi vida. Fue algo tan genuino, que hasta yo sentí que yo estuve fuera de mi cuerpo viendo lo que estuvo pasando. Fue tan sobrenatural. Y yo le dije en ese momento, le dije, no te preocupes. Dice, yo te he perdonado. Le dije, todo está bien, no te preocupes, de veras. Quiero que estés en paz.
y sentí ríos de agua de vida. Sentí una libertad perfecta. Sentí una dimensión tan sobrenatural de la presencia de Dios sobre mí. Sentí vida, no sentí muerte, no sentí dolor, no sentí nada, no sentí odio, no sentí rencor, no sentí amargura, no sentí nada. Y le dije, como estuvieron preparando la comida, y yo le dije, quiero presentarte a mi esposo. Vamos a comer juntos, vamos a partir pan juntos. Y nos fuimos, él, su esposa, mi esposo y yo, con la familia, con otros amigos invitados, y comimos juntos. Empezamos a hablar, empezamos a reír, empezamos a hablar de los recuerdos, o sea, cosas chistosas que pasan en la iglesia, en la vida de la congregación, ¿verdad? Y ahí genuinamente yo sentí el Espíritu Santo tan fuerte sobre mí que yo pude permitir que Dios fuese alguien en mi vida. ¿Sí me están entendiendo? O sea, y yo vi, o sea, porque nunca había sentido nada, ¿okay? Entonces yo vi que realmente yo le había perdonado y que fue tan genuino en mí que yo no traía ningún dolor, o sea, ningún deseo para hacer algo, o sea, no, yo estuve bien. Y saben que, amadas, la obra del Espíritu Santo, y eso quiero llegar, porque Jesús habló de este río de agua de vida, del Espíritu Santo, en Juan capítulo 7. Y eso fue lo que yo sentí. Y de hecho, ese día yo sentí, y después cuando llegamos al hotel, yo dije a mi esposo, porque él sabía, o sea, yo le había contado de lo que me había pasado. Y le dije, oye, dice, ¿te acuerdas de esa pareja? Que estuvieron con nosotros en la comida, todo eso. Ay, sí, muy lindos, o sea, ya muy viejos. Y yo le dije, ese hombre fue el hombre que me abusó sexualmente. Y mi esposo dijo, ¿qué? Como que por un momento le quería matar, ¿ok? Pero le dije, no, pero ¿sabes qué? Déjame explicarte lo que Dios hizo hoy. Y de veras, yo sentí que ese día Dios me dio uno de los regalos más grandes en mi vida espiritual. Y yo decía, así vamos a ser en los cielos, con un amor tan puro. Y tal vez con personas que nos han dañado, pero yo no sentí ningún dolor. ¿Saben que yo aprendí? Y eso también fue una revelación para mí, que yo había experimentado el dolor. Pero ¿saben qué? Yo vi que por décadas él había sufrido con la culpabilidad. Y la culpabilidad, el peso de culpabilidad es mucho peor que el dolor. Entonces, cuando le compartí con Jim, él estuvo atónito y dijo, wow, qué impresionante. Y entonces quiero hablar acerca del río de agua viva. Dice en Juan 7, versículo 37, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y saben que nosotros tenemos dos representaciones principales del Espíritu Santo en la palabra. Una es el aceite. El aceite, bueno, son tres: uno, aceite, fuego y agua. Todos estos son un tipo del Espíritu Santo. Y saben que, amadas, el fuego nos purifica, el aceite nos unge y el agua nos lava y nos da vida.
ríos de agua de vida. Y lo que yo siento que Dios tiene para nosotros estamos llegando al fin y estoy terminando, es un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Puedo tomar 5 minutos más? Está bien. Porque Dios quiere que ustedes sean selladas con su Espíritu. Amén. Que van a encontrar la vida verdadera, pero la van a encontrar de un punto de vista diferente, que van a ver con ojos eternos. Y sí, pasamos por pruebas, pasamos por dificultades. O sea, como poco tiempo después de que reciba el bautismo del Espíritu Santo, poco tiempo después de que yo empecé a leer la palabra, eso me pasó. Y viendo atrás, yo entiendo que el diablo estaba tratando de robar la semilla. Pero mientras seguimos con Dios, mientras seguimos con el Espíritu Santo, la semilla ahí está. Y Dios puede seguir haciendo la obra en nosotras. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, porque quisiera ministrar el bautismo del Espíritu Santo rápidamente para las mujeres que nunca han recibido el bautismo. O sea, ese bautismo del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo viene con una evidencia, según la palabra, de hablar en lenguas. O sea, lenguas diferentes. O sea, como estuvimos orando, ministrando hace tiempo aquí arriba, a lo mejor escucharon algunas mujeres hablando en algo que no entendieron, una lengua desconocida. ¿Saben que ese es el bautismo del Espíritu Santo? Y eso es cuando realmente nosotros recibimos el Espíritu, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero estamos sumergidos en una dimensión sobrenatural. Mi boca está dominada por el Espíritu Santo. Y yo entro en una dimensión de capacidad sobrenatural para el reino de Dios. O sea, cuando yo tengo el Espíritu Santo operando de esa manera en mi vida, es mucho más fácil perdonar. Es mucho más fácil disciplinarme. Es mucho más fácil estar sometida a su voz y obedecerle. Porque este río ha sido soltado en mí. Ok, entonces voy a leer del libro de Hechos, capítulo 2, porque ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Dice aquí, cuando estaban juntos los creyentes, y Jesús les había hablado en Hechos 1 de que iban a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ese es el fuego, amadas. Ese es el fuego sobrenatural de la lámpara. Okay. Entonces ellos recibieron este fuego sobrenatural y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, si tú estás aquí en esta tarde y nunca has recibido el Espíritu Santo hablando en lenguas extrañas, o sea, lenguas que no entiendes con tu mente, y tú quieres recibirlo ahora, entonces te voy a invitar a que pases adelante aquí. Rápido, no vamos a tardar mucho tiempo, ¿ok? Pero yo siento que Dios quiere impartir algo sobrenatural a sus vidas, ¿ok? Entonces este llamado es para las que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo
y hablar en lenguas desconocidas, lenguas celestiales, lenguas que tú no entiendes, que tu mente no entiende lo que tú estás hablando, pero es algo que es un río de agua de vida saliendo de parte de tu espíritu. Algo está brotando de lo más profundo de tu ser. Ok, yo sé que algunos que están llegando del balcón, está bien aquí, haremos espacio. Gracias al equipo de apoyo, muchas gracias, son tan organizadas. Sí, hay muchas gracias, ok. Entonces ellas les van a ayudar a que se formen en líneas, ok, porque vamos a hacer todo organizado. Y mientras estamos llegando, les voy a explicar lo que dice la palabra, porque hay ciertos beneficios de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces quiero que me presten atención mientras están organizando todo, En el libro de Romanos capítulo 8 dice que este mismo Espíritu gime, intercede a través de nosotros. Muchas veces yo no sé cómo orar, mis palabras se me acaban en inglés o en español, pero el Espíritu Santo siempre sabe cómo orar. Y yo puedo orar en lenguas, o sea, el Espíritu Santo ora a través de mi boca. Él usa mi voz, Él usa mi boca. Es una conexión divina y directa con el reino de los cielos. Y el Espíritu Santo siempre ora oraciones perfectas. Ok. Número 2, si yo quiero ser fortalecida en mi fe, ¿cuántos creen más fe? Ok. Dice la palabra en el libro de Judas, dice que fortaleciéndose en su fe, orando en lenguas. No lo puedo explicar, pero la palabra dice que cuando yo oro en lenguas, mi fe se está aumentando, está creciendo. Yo estoy siendo más y más fuerte para la batalla. ¿Ok? Entonces, esos dos puntos son muy importantes. Y el bautismo del Espíritu Santo es uno de los beneficios que Dios ha dado a la iglesia. El bautismo nos va a ayudar en estos días. El bautismo nos va a dar discernimiento. El bautismo me va a ayudar cuando yo estoy leyendo la palabra. Hay revelación divina y sobrenatural que pasa. Y yo puedo empezar a manejar mi vida diaria, pero con una mentalidad diferente. Yo no pienso de la misma manera, yo no actúo de la misma manera, yo no hablo de la misma manera. El Espíritu Santo me ayuda a vencer mis debilidades. ¿Ok? Entonces voy a decirles lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer. Amén. Entonces, bueno, de hecho, cuando estuvimos orando por los enfermos, leí en Marcos, o sea, Marcos 16, dice: para los que creen que en mi nombre, y Jesús está hablando aquí, dice: en mi nombre hablarán lenguas nuevas. Entonces eso hacemos en el nombre de Jesús. Entonces Jesús nos enseña, porque Él habló mucho sobre el Espíritu Santo. Jesús nos enseña cómo recibir, es muy fácil. Dice Jesús en Lucas 11, estaba enseñando sobre la oración. Dice: y yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, amadas, nuestro papel es pedir. El papel del Padre Celestial es dar. Y nuestro papel después es recibir. Ahora, ¿cómo recibo? Yo pongo en práctica mi fe. Con la misma fe que surgió dentro de mí cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. Esta misma fe yo la voy a usar ahora para recibir el bautismo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador, tomaste un paso de fe, oraste una oración, ¿verdad que sí? O sea, confesaste que Jesucristo
es mi Señor, mi Salvador, ¿ok? Perdóname de mis pecados, quiero vivir por ti. Entonces por fe recibe la salvación. Entonces por fe recibimos el bautismo del Espíritu Santo. O sea, pedimos al Padre y confiamos que Él nos lo va a dar. Y después yo actúo en fe. ¿Ok? Que todos me ven por un momento. Entonces yo tengo que abrir mi boca. Porque si yo no estoy cooperando con el Espíritu Santo, Él no puede hablar. ¿Ok? No voy a hacer así. O sea, tengo que darle oportunidad. O sea, el Espíritu Santo habla a través de mi boca. Usa mi voz. O sea, yo no soy un robot. Yo tengo que cooperar con Él. Yo abro mi boca. Yo uso mi voz. O sea, en fe yo muevo mis labios. Y Dios respalda mi fe. Cuando yo recibí el bautismo y dos ancianas de la congregación de mis papás oraron por mí. O sea, y yo empecé a sentir algo. Y por fe, porque estaban diciendo abre tu boca, entonces abrí mi boca, o sea, habla, entonces hablé, y solamente puedes decir y esto fue el nacimiento del don del bautismo de lenguas, ¿ok? O sea, fue el nacimiento de una lengua sobrenatural. Entonces cuando recibimos inicialmente no hablamos un gran idioma muchas veces. Es como un niño bebé cuando empieza a hablar. ¿Cómo empieza? ¿Ok? Y el idioma se desarrolla. Entonces es lo mismo muchas veces con el Espíritu Santo y con mi lengua, idioma espiritual. ¿Ok? Lo recibo, actúo por fe, yo hablo por fe. Y orando en lenguas todos los días, porque lo debemos hacer, se desarrolla el idioma espiritual, el fluir, y yo empiezo a mover más y más y más en el río de Dios, en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas están listas? Amén. ¿Cuántas creen que van a recibir? ¿Cuántas van a tomar el paso de fe? ¿Cuántas van a actuar en fe? ¿Ok? Entonces vamos a orar. ¿Okay? Voy a hacer una oración. Ustedes van a repetir la oración. Después vamos a tomar el paso de fe. Vamos a abrir la boca. Amén. Vamos a mover los labios. Vamos a usar la voz. Y vamos a soltar. Si no te sientes nada, está bien. Acuérdense que muchas veces en el mundo espiritual no sentimos algo. Actuamos en fe. Y Dios respalda nuestra fe. ¿Ok? Entonces para las demás que ya han recibido, vamos a orar en lenguas para apoyarles. Para las servidoras que nos están apoyando, nada más que verifiquen que están hablando en lenguas, que les ayuda. Ahora, la clave es que no vayan a hablar en español. De veras, o sea, tienen que tomar el paso de fe. ¿Ok? Tienen la fe para hacerlo. De veras. Entonces vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar esos ojos. Vamos a poner las manos así como estamos recibiendo algo. Y creo que repiten esta oración después de mí. Señor Jesús, yo vengo a ti. Yo te doy gracias por el sacrificio de tu vida que tú hiciste en la cruz cuando moriste por mis pecados. Yo te he recibido en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Y gracias porque mis pecados son perdonados y son borrados. Y ahora yo entiendo que tú tienes el bautismo del Espíritu Santo para mi vida. Es un beneficio en mi vida cristiana que yo necesito y yo quiero. Y yo entiendo que yo tengo que pedírtelo. Entonces, como tu hija, yo vengo ahora y te pido que tú me bautices en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en una lengua desconocida para mí, pero conocida en el reino de los cielos. Entonces ahora
lo recibo por fe y declaro que yo abriré mi boca, usaré mi voz, soltaré mi lengua y hablaré ahora en lenguas, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora abren sus bocas, empiezan a hablar. Corrabasaraba, corro sorroboco, jarabara sorrabaca, jara, shorroboco, jorro, sorroboco, jorro para sarabara, sarababa, badara, baba, baba, sarababa, badara, bara, corrababa, sarabariae, darabacarabariae. No tengan miedo. Sabacarabara, sarabara, carabara, sara, corro, sarabara. Sigan hablando. Si es una o dos sílabas, amadas, ese es el Espíritu Santo que está sobre ti. Shabacarabara, socoroboro, sabacarabara, socoroboro, saracarabara, soroboro, carabara, sarabacarabara, zai. Quebara, shoroboro, zoboro, zabara, 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 zababa, baba, zabara, zabara, da 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 da, cara da da baba, cara baba, cara baba, cara da 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 baba, cara baba, cara baba, da da baba, coroboro, socoro, sorobara, shoro, corobara, baba, zai. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Sigan hablando, carababasora, babasora, 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 baracarabarazo. Coro shohoro, carabarasora, bacarabariai. Ajá, cantemos en lenguas, carabarashora, carabarasora, bacarabarasara, bacora, sarabara, carabarasara, jaracara, en lenguas. Cantemos en lenguas, sarabacoro, shora, bacarabarasoro, coroborosora, bacarabarasaya, bacayara. Será
que estabas usando para hablar, o vamos a cantar. Coro sora baba baba, levanta tu voz ahora. Coro shara baba basara baba, coro sara baba basara baba basara, coro baba basara, cara baba sora baba basara, coro baba basara baba basara baba basara, coro baba basara, shora cara baba sora baba cara sora baba cara barienda barienda, coro basara baba basara baba cara baba sora cara baba sara baba cara baba sora, coro basara que coro basara baba cara baba sora cara baba sara, cara shora baba baba el río de Dios se está profundizando aquí, está llegando hasta el balcón. Rabacono sora barasara barasara bacara barriay, rocora barasara barasiay. Hay alguien ahí arriba, yo no sé quién es, pero has sentido un obstáculo en tu camino, has sentido un obstáculo en tu vida espiritual, pero ese obstáculo está siendo quitado ahora en el nombre de Jesús. Esa pared que tú sentiste, que has sentido por mucho tiempo, se está derrumbando ahora mismo en el río de Dios. En el río de Dios, cuando el río de Dios viene con fuerza y con poder, quita las cosas de nuestras vidas, quita los obstáculos, porque el río tiene un poder sobrenatural. Y eso es lo que va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, que este grupo de mujeres aquí, gracias. Wow, ok. Ajá. Está bien. Está bien. Dios está obrando profundamente. O sea, respetamos lo que el Espíritu Santo está haciendo. Ese auditorio que está lleno de mujeres, yo las vi convirtiéndose en un ejército radical para el reino de Dios. Van a marchar adelante, no van a ver atrás, van a vivir preparadas, con sus lámparas, con su aceite, con la vida diaria, todo un paquete completo para ser completamente preparada. Amén. Y vamos a vivir en el río. Vamos a vivir en el río. Cuando vienen aquí, métense al río. Métense al río, métense al río en sus casas, porque el río se va a profundizar. El río en este lugar va a llegar a ser más y más y más fuerte y más poderoso, y ustedes no tienen idea todavía de lo que Dios va a hacer con este ministerio. Pastora Adriana, Dios está preparando todo un equipazo de mujeres que van a ser fuertes en el reino de Dios. Amén. Fuertes en el reino de Dios. Ya estamos adoptando un estilo de vida diferente, ¿verdad que sí? Algunas cosas vamos a tirar de nuestras casas para siempre, y ya nomás vamos a la basura para recogerlas. Vivimos preparadas. Así es que Dios le bendiga, pastora. Gracias, Sandy. Un fuerte aplauso para el Espíritu Santo que se movió y se sigue moviendo en este lugar. No contristes al Espíritu Santo. Cualquier cosa que estorbe tu vida, cualquier pecado, quítalo, porque ahora el Espíritu Santo está morando en ti, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en este tiempo. Y bueno, aún tenemos más.